Hola amigos de Escorpio, bienvenidos a Lelia Astral, como siempre con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a comenzar la siguiente lectura que hoy viene canalizada por el Arcángel Ariel y te dice: recupera energías y sigue adelante. Arriba el ánimo, es tu momento, no debes dejarte vencer por el cansancio y el desánimo. Haz acopio de energía y sigue adelante. No es momento para desfallecer, te estamos dando señales que te confirman que vas por un buen camino. Es tiempo de atreverse y a decir que sí a las oportunidades. Bueno, quiero que en este momento te concentres y escribas en los comentarios lo siguiente. Recupero mi energía y sigo adelante, porque cuando tú lo decretas, lo traes de ese plano espiritual a este plano un poco más personal y pues comienzan a suceder cosas maravillosas. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Recuerda escribirlo. Esta lectura es general. Cuando tú nos ves, apoyas un refugio de gatitos y perritos rescatados. En nuestras listas de reproducción puedes encontrar videos de ellos. Vamos a ver primero cómo está tu energía. Es general, toma lo que te resuene y el resto suéltalo al universo. Y si quieres una lectura privada y personalizada, puedes ir a mi primer comentario. Bueno, te dice esta carta respecto a tu energía: por favor no pierdas la esperanza, ¿sí? Te está diciendo claramente que algunos de ustedes, como decía acá, ya se sienten desanimados, pero no es el momento. Es el momento más bien de sacar toda esa fortaleza que tienes dentro y más bien continuar, ¿sí? Continuar hacia adelante, continuar realmente dando lo mejor de ti. No desfalleciendo. El universo te dice: si necesitas energías, renuévalas en nosotros. Me dice que sería muy bueno que algunos de ustedes hagan la limpieza del huevito, pero que también busquen acerca de lo que son las larvas astrales, porque ellas también están succionando tu energía. Bueno, me dice: mantente siendo tú mismo. Algo que es muy desgastante es tratar de siempre estar como dándole la razón a otros. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer siempre es mirar para ti, mirar hacia ti, mirar que realmente seas tú la prioridad de tu propia vida. Bueno, vamos a pasar ahora a ver qué se viene para el plano de lo económico. Y te invito a que ya mismo te suscribas. Cuando lleguemos a 50,000 suscriptores en YouTube, vamos a sortear 2 lecturas de pago. Números importantes: el número 39, el número 76 y el número 67. Bueno, veamos ahora qué nos dice el tarot, qué podría estar llegando. La carta del 5 de Pentáculos me habla acerca de que próximamente se te va a abrir una posibilidad muy grande para que puedas recuperarte de la ruina. Sí, es una carta que nos dice que si estás en un momento difícil, no desfallezcas, que realmente lo que hagas es abrir tu conciencia hacia las posibilidades. Veo que llega una oportunidad que te va a permitir sacar adelante tu vida, tu parte económica, tu parte financiera. Entonces no quisiera que te des por vencido justo ahora, justo antes de que las buenas cosas comiencen a sucederte en el camino. Tenemos esta carta de acá, que es la carta de las de copas, que precisamente me habla de abundancia y prosperidad que llega. Veo que realmente te lo mereces, que has estado pasando por malas rachas, probablemente por decisiones tuyas o de otros que no fueron las mejores, pero que puedes como avanzar hacia algo mejor. Recuperación de la ruina, eso me representa muchísimo. Tenemos esta carta, este 3 de Pentáculos, sí, que es una carta que me habla acerca de una propuesta que estaría llegando en los próximos días. Sí, es una propuesta que realmente te conviene aceptar mucho. Mira que está acompañada de buenas cartas alrededor. Y esto me habla acerca de eso, ¿no? De que realmente
pues llega una oportunidad importante. ¿Cuál va a ser uno de los obstáculos que te van a poder como a dudar? Que vas a sentir que no te encuentras preparado para afrontar el trabajo o el cargo que te van a estar ofreciendo. Sin embargo, pues en este momento yo te invito a que seas consciente de tu valor, de tus capacidades y a que confíes que si esto se te ha presentado ahí al frente es porque realmente pues tienes la capacidad de sacarlo adelante y de sacarlo a flote, ¿listo? Entonces, pues no te me preocupes por ese lado, siento que viene algo bueno, que viene algo realmente positivo, tanto para ti como para las personas que te rodean. Bueno, voy a sacar una carta del oráculo para esta parte económica en tu vida. Y me dice, la energía te hará reinar. ¿Listo? Entonces no te preocupes porque siento que de verdad viene algo que te va a hacer salir de esa crisis donde estás. Bueno, pasamos a tu parte sentimental. Veamos iniciales importantes estos días para el amor. Tenemos la letra F, la letra A, la letra B grande, la letra U y la letra S. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos signos importantes. Tenemos a Capricornio, tenemos a Leo, tenemos a Aries y finalmente tenemos a Virgo. 2 signos de tierra y 2 signos de fuego. Si estás soltero, puedes ir al especial amor. Te invito a que ya mismo te suscribas. Que te suscribas ya mismito. Bueno. Tenemos una reina de copas aquí invertido y esto me habla acerca de una persona que probablemente pues no es que haya sido la mata de la lealtad respecto al amor que ustedes dos han construido. ¿Sí? Yo pienso que no es la primera vez que esta persona te miente o te engaña, porque de hecho al lado sale la carta de las preocupaciones representadas por este 2. Y pues amigo o amiga, si ya tiene antecedentes o historial de no ser la persona más fiel del mundo, digamos que en mi tierra hay un dicho que aplica mucho y es que de la primera tienes tú la culpa, pero de la segunda la tengo yo por permitirlo, ¿no? Entonces, pues quiero que realmente reflexiones si este vínculo o esta conexión de verdad es algo que te esté aportando construcción, ¿sí? Me dice que tienes que enfocarte no en lo que hayas vivido con esa persona bonito antes, sino que tienes que realmente analizar si en el presente, aquí y ahora, esa persona te hace feliz o si lo único que están haciendo sus actitudes es robar la paz y la tranquilidad que tanto te ha costado conseguir, digamos, a lo largo de la vida. Entonces es algo que tienes que analizar, algo a lo que le tienes que prestar muchísima atención. Tenemos esta carta del sacerdote invertido y me habla acerca de que algunos de ustedes ya tienen desesperanza en esta parte emocional o sentimental. Y pues no es que sea una sensación, digamos, como de gratis. Realmente es algo que pues pasa porque las actitudes de esta persona hacia ti no han sido las mejores. Me dice que es tiempo de tomar una decisión con mucha determinación y actuar conforme a ella. Sí, llevas mucho tiempo perdonando, mucho tiempo tolerando y es momento ya de pensar neta y únicamente en ti, no de pensar en nadie más, ¿sí? Veamos qué te dicen los ángeles. Y me parece que dice, la serenidad es tu fortaleza. Entonces toma esta decisión con serenidad, pensando en ti, pensando en lo mejor. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Y si no conoces exactamente cuál es tu ascendente, quiero que escuches el video de Piscis. De ambas toma lo que te resuene y deja fluir el resto. Bueno, un abrazo. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto suscribirte a YouTube.
déjanos un comentario, un like y activar la campanita. Bendiciones.